Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos siguiendo la información, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo tengas un excelente día. Nos encontramos ya a viernes 24 de febrero del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información, porque después, y como bien le cuestiona el señor Ciro Gómez Leiva a Marco Cortés, después de 48 horas da la cara ante una situación que ha manchado al PAN por completo. ¿Qué fue lo que salió a decir rápidamente el señor Marco Cortés en sus redes sociales para deslindarse de todo esto? De manera perversa y dolosa, el gobierno morenista trata de identificar a García Luna con el PAN, pero él nunca fue panista. Presidente López Obrador, deje de mentir a la gente y enfóquese en recuperar la paz en el país, que lo tiene bañado en sangre por sus abrazos a criminales. Miren nada más al señor hipócrita Marco Cortés. No tiene nada que ver que el presidente manado del PAN haya metido a su secretario de seguridad, quien está coludido en el crimen organizado. No tiene nada que ver que todos esos recursos destinados hacia esta persona venían de decisiones tomadas desde la presidencia, que sabía que estaban coludidos con el crimen organizado. No lo sabían, ¿verdad? Qué argumento tan barato y ruin. Y es evidente para todos los mexicanos que el PAN simplemente está manchado con García Luna. Y ya no son un logo azul, son un logo rojo. Independientemente de ello, salió por primera vez el señor Marco Cortés en medios a hablar al respecto. ¿Con qué más? Primero con Ciro Gómez Leiva, para ver que la cosa vaya un poco suave. No soy adivino, no tengo ni una bolita mágica, pero lo más seguro es que va a salir en el transcurso del día con López Dóriga. Digo, espero no equivocarme, ¿verdad? Pero vean cómo se llevó a cabo esta entrevista, en donde simplemente lo regaña, lo termina cagoteando, como decimos por acá, a Marco Cortés. Por darle tiempo al presidente de la República y utilizar el tema de García Luna para atacarlos. Les dijo, bueno, ¿qué otra cosa tan importante como para salir a defender a su partido? Ahorita van a ver qué contestó. 2, le tocó el tema de Felipe Calderón, en el cual el mismo Marco Cortés ya se lavó las manos y dice que también tiene que ser investigado. Pero que también hay que investigar a este gobierno. Sí, Marquito. Y 3, le cuestionan el tema de que hay una panista activa, diputada, que también debería ser cuestionada e investigada, Margarita Zavala. Y explota Marco Cortés. Se fue saliendo de contexto la entrevista hasta en el hecho de que Marco le dijo, bueno, estamos preocupados en estos temas, en vez de ver lo de la marcha. Y se revienta. Y Ciro diciéndole, bueno, tú no me tienes que decir de qué tengo que hablar, yo ya he hablado de la marcha. En fin, vean ustedes, señores, agarrón entre Ciro y Marco. Ahora, por esta situación. Con claridad la candidatura presidencial del 2006, y siempre una distancia entre ellos, una distancia política entre Santiago Krill y Felipe Calderón. Hoy Santiago Krill es el presidente de la Cámara de Diputados y es aspirante, quiere ser candidato presidencial del PAN, y ayer, por lo que entendimos en una declaración suya, dijo, vamos a arropar a Margarita Zavala, pero que la investigación llegue a donde tenga que llegar. Bueno, Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Buen día, Marco. ¿Qué vuelve, Ciro? Qué gusto saludarte. Les tomó 48 horas difundir una posición sobre Genaro García Luna, pero la difundieron ayer diciendo él no fue panista, no tenemos por qué cargar con ese peso, Marco. ¿No tienen que cargar con García Luna? Bueno, primero te diría que nosotros tuvimos
el día de ayer, el día de antier, dos eventos sumamente importantes. Tuvimos las reuniones con todas nuestras estructuras estatales, las 32 presidentas, presidentes, secretarios, y estábamos concentrados en ese tema. De hecho, tú puedes observar en las redes sociales de Acción Nacional cómo tuvimos casa llena, y por supuesto que no queríamos distraer la atención en lo que es nuestro eje de trabajo y banderazo de salida de trabajo rumbo al 2024. Y por eso es que apenas ayer salimos con la posición de este tema, que el presidente pareciera que quiere hacer suyo como un logro de su gobierno, sí, cuando todos sabemos pues que Genaro García Luna fue detenido, fue enjuiciado y fue sancionado allá en los Estados Unidos. Perdón que te interrumpa, Marco. El presidente tiene un gran reflejo político. El presidente aprovecha el veredicto de Nueva York para hacer política a su favor. Un presidente con 60% de aceptación. De ahí la pregunta, el PAN, o el comentario nuestro, el PAN le regaló 48 horas al presidente López Obrador en el tema. Y tú nos dices que no querían distraerse en estas cosas. ¿Había un asunto medianamente parecido en relevancia al de García Luna, Marco? No, porque es la trampa siempre del presidente. No es la trampa, perdón, Marco, es la noticia. El veredicto se conoció al mediodía del martes. No sé si sea trampa. El hecho informativo, el hecho noticioso se dio el martes al mediodía. De inmediato, no solo el presidente, sino su grupo, su equipo de redes sociales, se volcaron con todo a sacar beneficio. Por eso nos sorprendió tanto que tu respuesta, tu video surgiera 48 horas después, y tú nos dices que no querían distraerse. Estaban muy concentrados en una reunión. No queríamos en una reunión con nuestras estructuras, porque esa es la agenda del presidente. Y te lo digo con toda precisión, mi querido Manuel. No, soy Ciro. Ciro, querido. Sí. Con nosotros nada tiene que ver este personaje, porque como lo dijimos, él nunca fue militante de Acción Nacional, él nunca fue panista, él fue un funcionario de un gobierno que surgió de Acción Nacional, pero él nunca fue panista y él no fue nombrado por el PAN. Entonces, si esta persona cometió un delito, pues que pague por él, porque nosotros creemos claramente que quien la hizo la debe de pagar. Pero también nosotros hemos señalado que este es un gobierno que tristemente está generando hoy el peor sentido de persecución a los opositores. Es un gobierno que tristemente tiene un acuerdo visto con el crimen organizado, desde el acto simbólico de irle dar la mano a la madre del Chapo, o de las fotografías de él o del dirigente de Morena o de varios actores de Morena con delincuentes, y con su política de los abrazos a los criminales. Lo que ha provocado es que en México la violencia se expanda, que los homicidios estén más altos que nunca, y que tristemente el crimen organizado ande por todo el territorio nacional haciendo de las suyas sin haber una autoridad que les dé frente y que le dé tranquilidad a la sociedad. Genaro García Luna no fue panista, pero fue el secretario de Seguridad en 6 años de un gobierno panista. Por eso, y el PAN no lo nombró, Ciro. ¿Problema entonces de quién? ¿Del gobierno de ese entonces? Por supuesto, porque Acción Nacional no nombra a este personaje. Nosotros en el PAN, por eso lo decimos con absoluta claridad, este señor nunca fue panista. 2, a este señor no lo nombró el PAN. Entonces, pues Acción Nacional absolutamente nada tiene que ver con su actuar. Pero lo que sí hacemos es exigimos que si fue culpable se sancione con todo el peso de la ley. Ya se le sancionó. Y exigimos que también se sancione a todos los que hoy nosotros vemos que en este gobierno morenista están ligados, están vinculados con el crimen organizado. Lamentablemente, desde el propio dirigente del partido Morena hasta un montón de candidatos que han sido financiados por grupos delictivos, y también la imagen del propio presidente yendo a saludar a la madre del Chapo, habiendo soltado a Ovidio, aunque luego lo detuvieron, y esta estrategia de los abrazos a los criminales, pues te demuestra un claro pacto, un claro acuerdo con el crimen, porque en contraparte ves que estamos en el México más violento en la historia. ¿Coincides en que la investigación a Felipe Calderón, al expresidente Felipe Calderón, ex militante, ex del PAN, ex presidente también del PAN, debe ir a fondo? Bueno, yo creo que se debe de investigar a fondo este asunto, y debe ser contra todos los que pudieron en su caso estar involucrados. De hecho, varias de las personas que estuvieron con García Luna están hoy trabajando en el gobierno de López Obrador. Y se debe de investigar también a quienes fueron responsables y que estuvieron en ese momento también en las Fuerzas Armadas, y se tiene que investigar a los actuales
funcionarios de seguridad por este pacto que hemos dicho que hay con el crimen organizado. O sea, mi querido Ciro, no es un tema para una o para dos personas, es un tema muy grave. Pero en el caso de Felipe Calderón en concreto, ¿cuál es la opinión del hoy presidente del PAN, Marco Cortés? Mi opinión es que en un tema tan doloroso como es la delincuencia organizada, que genera sangre, violencia, incertidumbre en las familias y dolor, debe ser investigado hoy con lo que está ocurriendo en el tiempo presente y que debe ser investigado en lo que haya ocurrido en el tiempo pasado. Que se investigue a Felipe Calderón también. Que se investigue al gobierno actual también. ¿Pero al gobierno actual y a Felipe Calderón? Que se investigue a todos, mi querido Ciro, desde el presidente de la República actual hasta todos los que hayan tenido que ver con cualquier tipo de pacto, acuerdo con el crimen organizado. Pero yo empezaría con el presidente de la República, López Obrador, y su pacto de abrazos con los delincuentes, y yo le seguiría ahí con muchos de sus más cercanos que tienen hasta fotografías públicas con delincuentes. No hemos escuchado una posición mínimamente favorable o de apoyo del PAN al expresidente Felipe Calderón, y por lo visto no llegará. Lo que puedes saber es que nosotros creemos en que en la justicia debe haber trato igual para todos, y por eso lo que nosotros exigimos es que se investigue a todos, a quienes hoy tienen algún pacto con el crimen organizado, y me refiero particularmente a este gobierno morenista, o a quienes lo llegaron a tener, que se investigue y se sancione por igual a todos, porque hoy lo que nosotros vemos, mi querido Ciro, hoy lo que nosotros vemos con mucha claridad es que este gobierno pactó porque se involucraron en el crimen en las elecciones de 2021 y hubo más homicidios que nunca en un proceso electoral, y que el que tanto criticó el presidente López Obrador los muertos del sexenio de Calderón, bueno, pues en 6 años los muertos de Calderón fueron menos que los muertos que tiene López Obrador en los primeros 4 años de su sexenio. El sexenio de López Obrador en materia de seguridad es un verdadero caos. Bueno. Y el presidente López Obrador debería de investigar, iniciando por su gobierno, a todos. El todos incluye a una mujer que durante el tiempo en que Genaro García Luna fue servidor público, alto funcionario público del gobierno de Felipe Calderón, ella no tuvo ningún cargo y hoy es diputada. El todos del que hablas, Marco Cortés, que se investigue a todos, incluye a la hoy diputada panista Margarita Zavala, que en los 6 años de gestión de García Luna no fue funcionaria pública. Oye, Ciro, pero, perdón, Margarita, ¿qué tiene que ver? Pues, te lo pregunto porque ayer escuché al presidente del Senado, diputado del PAN, Santiago Creel, a pregunta expresa sobre Margarita Zavala, y dijo, la arropamos, pero que se investigue a todos. De ahí mi pregunta, pidiéndote claridad. ¿Esa investigación incluye a la hoy diputada del PAN, Margarita Zavala? Mi respuesta clara es, ¿y Margarita qué tiene que ver? ¿Acaso por ser esposa del expresidente tiene que ver? Tiene que ser investigada, por favor, Ciro. Yo creo que no hay proporción en la pregunta. Bueno, la pregunta te la hago porque fue ambigua la respuesta ayer de Santiago Creel, precandidato presidencial hace muchos años y hoy también del PAN, diputado del PAN, presidente de la Cámara de Diputados. Por eso te hago la pregunta, que está respondiendo con mucha claridad. No, yo lo que te diría, mi querido Ciro, es, Margarita ha sido una mujer que está haciendo equipo en el grupo parlamentario del PAN. Es cierto que con Margarita tuvimos en su momento una distancia institucional con el partido, pero hoy está ahí trabajando por México, cuidando a nuestro país, y yo te lo diría claramente, en todo este asunto, francamente no tiene absolutamente nada que ver, solamente por decir que es esposa del expresidente. Y a Felipe Calderón, que se le investigue junto con ese todos del que has hablado y que incluiría al gobierno. Iniciando por el actual gobierno, que tiene una evidente complicidad con el crimen organizado, iniciando por hoy quien impulsó una política de abrazos a los criminales y con quienes están retratados en reuniones con criminales y con quienes han sido señalados de recibir financiamiento para sus campañas, con criminales y con quienes provocaron el proceso electoral más violento en la historia de México y quienes han elevado las tasas de homicidios y feminicidios en el país. Por ahí es por donde deben de empezar. Bueno, pues muchas gracias por la claridad en estas respuestas y opinión. Comparte Manuel Peregrino, que está aquí conmigo, comparte buena parte de nuestro equipo. Quizás estemos equivocados, pero en nuestra opinión le regalaron 48 horas
al presidente López Obrador y a su gente, le regalaron 48 horas en el tema García Luna. Es una opinión, podemos estar equivocados. Exacto, Sí. porque mira, el presidente, déjame contestar, Sí. tío. El presidente quiere siempre llevarnos a sus temas y a su agenda. ¿Y por qué en esta entrevista, mi querido Ciro, Sí. no me preguntan de, oye, ¿cómo va a estar la concentración para el próximo domingo en el Zócalo del Instituto Nacional Electoral para ir a defender al INE? Ese es el problema, Ciro. El presidente es un maestro de la distracción. Perdón, Marco, con todo respeto a nosotros, no nos digas que no hemos hablado de la marcha del domingo. A nosotros no, es que ahora me estás tratando como trata a los periodistas el presidente López Obrador en la mañanera, diciéndonos en qué nos debemos concentrar. Aquí se dio la primera noticia hace casi un mes de que iba a haber una marcha el 26 de febrero. Aquí hemos hablado con los organizadores y demás. Mi pregunta es, esto no fue un invento del presidente López Obrador, este fue un juicio en Estados Unidos. Un tema poderosísimo en términos de opinión, en términos de noticia, y creemos, quizá equivocados, que ustedes, el PAN, el principal partido de la oposición, le regaló 48 horas de exposición al presidente López Obrador y a su gente. Eso es todo lo que digo. Yo lo que creo es que el presidente quiere que hablemos siempre de sus temas y nosotros tenemos que seguir avanzando y trabajando en lo que estamos haciendo y hablando de los temas que para los mexicanos son sumamente importantes. Y un tema que es sumamente importante para México es esta convocatoria que se está haciendo, esta concentración para ir a pedir a los ministros que decreten inconstitucional el Plan B, porque el Plan B lo que hace domingo es a las 11. debilitar al Instituto Nacional Electoral y lo que hace es darle a la Secretaría de Relaciones Exteriores la posibilidad de que ellos controlen el voto de los Sí, y hemos hablado largo sobre ese mexicanos. tema. Pero bueno, Marco, tenemos que terminar. Muchas gracias por las respuestas. Gracias, Marco Cortés, presidente. Presidente del PAN. Gracias, nos vamos a pausa. Pues mucho que comentar. Por supuesto que sí. Vamos a pausa, volvemos. Ahí lo vieron ustedes. Vamos a ver en qué va a acabar esta situación, pero vimos que se puso seria la cosa cuando tocaron a Margarita Zavala. El caso, según Marco Cortés, y ya quedó ahí ustedes, lo escucharon, se debe investigar a Felipe Calderón. Si se investiga a Felipe Calderón, van a caer otras cabecitas. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.